Historia secreta de la humanidad contada de forma rápida y clara. Los Anunnaki, una raza extraterrestre, llegó a la Tierra y formaron su primer imperio en Egipto. Fueron los inventores de la astronomía, aritmética, álgebra. Ellos crearon las matemáticas, crearon la primera forma de escritura en jeroglíficos junto con los egipcios. 4000 AC. La creación del hombre según los mitos sumerios es muy parecida a la Biblia. Enki tomó arcilla y le dio forma, por invitación de Namu, aunque las primeras formas no fueron satisfactorias. Los humanos veían a estos seres como dioses, ya que eran inteligentes, poseían muchas tecnologías y conocimientos y tenían una gran longevidad, aunque eran mortales. Estos seres fueron llamados por los sumerios Anunnaki. El término que menciona la Biblia es Nepilim. Recordemos que la Biblia es una copia de las tradiciones sumerias, aunque algunas traducciones erróneas del término los denomina gigantes. Según los sumerios, sus dioses bajaron a la tierra desde el cielo, mucho antes de la llegada de la humanidad. Para los sumerios, al igual que para otros muchos pueblos de la antigüedad, sus dioses fueron seres de carne y hueso que un día habitaron entre ellos y de los que aprendieron numerosas actividades y normas de convivencia. Ellos vinieron como colonos y explotadores, hicieron de la tierra su hogar y empezaron a construir ciudades que asociaron a funciones determinadas y que estaban gobernadas por Anunnakis. De aquí se expandieron su imperio hacia Italia y crearon el Imperio Romano. Imperio Romano. El Imperio Romano fue una etapa de la civilización romana en la antigüedad clásica, posterior a la República Romana y caracterizada por una forma de gobierno autocrática. Wikipedia. Población: 56,8 millones, 25 a.C. Capitales: Rávena, Constantinopla, Roma. Fundación: 27 AC. Superficie: 2.750.000 kilómetros. Así que durante muchos siglos los Anunnaki controlaban la Tierra con dos bases distintas en Egipto y Roma, pero algo ocurrió. Cuando en una de estas bases pensaron que solo debería quedar la base romana y destruir todas las pruebas de existencia Anunnaki en Egipto. Para ello destruyen antigua biblioteca de Alejandría situada en la ciudad egipcia de Alejandría. En torno al 200 DC nace otro imperio con otra raza de extraterrestres llamados arios que se asientan en Germania. Estos obligan al imperio romano Anunnaki a retirarse a sus dominios en Inglaterra. Por esta época, el imperio romano de Occidente ya se encontraba debilitado por las invasiones esporádicas que atravesaban el Rin y el Danubio. Los pueblos germánicos, con cada vez mayor índice de población, codiciaban las escasamente pobladas tierras de la Galia y los beneficios de estar dentro del Imperio Romano. Hacia el 400, entre el 30 y 50% del ejército romano estaba constituido por mercenarios germanos. Debido a lo desesperado de la situación, el ejército romano comenzó a alistar grupos de bárbaros como unidades independientes destinadas a defender al imperio del ataque de otros grupos. Esto se hizo especialmente popular durante las guerras civiles del siglo IV, cuando los pretendientes al trono de Roma necesitaban reclutar tropas con rapidez. Estas unidades bárbaras no poseían la lealtad y disciplina de las legiones y tenían sus propios líderes. Esta medida se volvió en contra del imperio cuando enteros ejércitos de bárbaros se sublevaron. Las fronteras del Rin y del Danubio se disolvieron y los pueblos germánicos penetraron en la Galia, los Balcanes e incluso Italia. La lucha se volvió casi incesante a lo largo de una frontera en continuo retroceso, y el número de tropas romanas leales disminuía constantemente. Estas dos razas se enfrentaron de nuevo en la Segunda Guerra Mundial ganando los Anunnaki. Pero continuemos. Los romanos se asentados en Inglaterra después de huir de Roma. Una vez en Inglaterra se expandieron con el descubrimiento de América. Después de guerras con los españoles terminaron dominando América. Hubo una guerra entre colonos americanos nacidos en América y ingleses, pero todos ellos con algo en común: sangre Anunnaki. Realmente americanos y ingleses son el mismo imperio Anunnaki. Ellos son los que dominan nuestras vidas en estos momentos. George Washington es el primer masón de sangre Anunnaki en América. Recientemente se han descubierto textos pertenecientes a los sumerios, los cuales relatan la llegada de una raza extraterrestre a la Tierra, con el propósito de extraer oro. Zecharia Sitchin en 1976 fue el primero en publicar los textos sumerios en su colección de libros llamada Crónicas de la Tierra. La teoría de Sitchin dice que los textos antiguos de los sumerios hablan sobre una raza alienígena conocida como los Anunnaki, quienes viajaron hasta la Tierra con el propósito de extraer oro. ¿Pero por qué oro?
La razón de esto, según los científicos, es debido a los múltiples usos del mismo. El oro es un excelente conductor de la electricidad, por lo que es ideal para la construcción de nanorobots y tecnología de propulsión. Además, el oro es un excelente escudo para soportar grandes temperaturas de calor, por lo que sería sumamente útil para un viaje cerca de nuestro Sol. Los textos antiguos de los sumerios y la Biblia de los hebreos tienen importantes similitudes. En la Biblia se habla sobre Adán como el primer hombre creado por Dios, y en los textos antiguos de los sumerios se habla sobre Adamu, la primera raza de hombre pensante. Cuando los Anunnaki llegaron a la Tierra, descubrieron que ésta era abundante en oro, principalmente en lo que ahora es África, pero el problema radicaba en que éste se encontraba bajo tierra, por lo que los Anunnaki necesitaban mano de obra para poder extraer el oro. Los Anunnaki tomaron el ADN del Homo erectus y lo combinaron con parte de su ADN, de esta manera dieron vida a la primera generación del Homo genéticamente modificado, al que llamaron Adamu. Recientemente en el continente africano, arqueólogos han encontrado una serie de minas de oro con más de 125.000 años de antigüedad. Varias leyendas zulú narran el tiempo en el que varios visitantes que provenían de las estrellas bajaban a la Tierra por oro. La teoría de los Anunnaki es fuertemente apoyada por los creyentes de la teoría de los antiguos astronautas. ¿Y tú qué piensas? ¿Somos una creación genéticamente alterada de los Anunnaki? En resumen, todavía estamos gobernados por Imperio Sacro Romano. Según los últimos estudios sobre una de las principales bases del ser humano en la Tierra, ha sido el Jardín del Edén, donde Dios puso el hombre y la mujer en el mundo a su imagen y semejanza. Aunque desde hace años, desde que se empezó a relevar todo lo que se ha escondido o callado al ser humano, la verdad de todo lo que se ha hecho o han hecho contra la humanidad hasta nuestros tiempos. Para nombrarlos, no terminaría nunca. Los llamamos desclasificaciones de los documentos ocultos o de los gobiernos de cada país, como los ovnis y los mayas, con la reliquia de la verdadera durabilidad del tiempo y el espacio en su transcurso por el universo que conocemos hoy, a través de sus calendarios. El Jardín del Edén está ubicado justo por aquí, ver foto, en el Golfo de Edén. En este momento es el territorio más protegido del mundo, porque en este momento está pasando algo muy gordo, que como siempre somos los últimos en enterarnos. Según parece, hay una puerta interdimensional abierto por donde nos pueden venir a visitar los extraterrestres de otras galaxias. Stargate. El Golfo de Adén. Stargate significa puerta a las estrellas o puerta estelar. ¿Os acordáis de la película de Stargate? ¿Existe un portal dimensional en el Golfo de Adén? ¿O se trata de otro efecto delirante de las teorías de la conspiración que han llegado a su masa crítica en la red? Barcos militares de Estados Unidos, China, Japón e Irán y otros países se estacionan en el Golfo de Adén en Yemen para vigilar a los piratas somalíes que han infundido caos por esta vía marítima. Hillary Clinton el pasado 5 de enero llamó a Yemen una amenaza global donde opera la red terrorista Al-Qaeda. Algo muy importante ocurre en el Golfo de Adén que no quieren que el mundo pueda ver. Por esta razón están ocurriendo guerras. El presidente de Yemen pide la ayuda árabe para frenar a los Houthi. 2 aviones sin identificar han vuelto a bombardear este miércoles el complejo presidencial de Adén, donde se alojaba el presidente yemení, Abdrabbuh Mansur Hadi, desde que huyera de los rebeldes Houthi en Sanaa, la capital. Hadi había abandonado el lugar poco antes, al saber que esa milicia se encontraba a las puertas de la ciudad. La Liga Árabe va a reunirse mañana jueves para estudiar su solicitud de una intervención militar árabe. De aprobarse, el conflicto yemení corre el riesgo de convertirse en una guerra abierta entre Arabia Saudí e Irán. ¿Se está abriendo un portal interdimensional en el Golfo de Adén? Se intenta hacer creer que son seres de otros planetas, pero hay 2 posibilidades más reales. Que ese portal esté abierto por nosotros con una única intención de salir de nuestro planeta a un lugar llamémoslos X, o que este portal esté abierto desde siempre es nuestro planeta por seres interdimensional. Por algo que está por ocurrir. La hipótesis interdimensional. Una posibilidad es que los aliens no vengan de otro planeta. A pesar de la falta de evidencia de otras dimensiones más allá del espacio-tiempo 8, se podría cavilar que entidades extradimensionales de mundos imposibles, los cuales se superponen como cajas de muñecas rusas, nos molestarían ocasionalmente, seres del futuro, o quizás de una copia fantasmagórica de nuestro propio planeta, usando para la incursión agujeros de gusano cuadridimensionales para viajes espacio-temporales 9 a lo largo del multiverso. 10. Este multiverso podría consistir en mundos paralelos que cohabitan en diferentes dimensiones del espacio, pasados alternos y futuros de mundos que se siguen unos a otros en el tiempo, o incluso mundos virtuales generados por ordenadores almacenados en alguna vasta base cósmica, como en el film de Matrix.
Si esto último fuese válido, apunta Valle, el mundo aparentemente estable y predecible en el que vivimos podría ser mucho más mágico, o cuando menos bizarro, de lo que normalmente damos por sentado. Si no hay dimensión temporal como usualmente asumimos, luego el cerebro humano asume los eventos por asociación. Si vivimos en el universo asociativo de los científicos, del software más que en el universo secuencial de los físicos del espacio-tiempo, los milagros no serían eventos irracionales y la ilusión del tiempo y el espacio sería simplemente un efecto colateral de la consciencia atravesando las asociaciones. En esta teoría, los fenómenos aparentemente paranormales como la visión remota y la precognición podrían ser imaginados, y los UFOs perderían su estigma bizarro 11. Pero existen razones para intentar abrir un portal dimensional y escapar de nuestro planeta Tierra. 6 datos aterradores sobre Fukushima. En el año 2011, la planta nuclear de Fukushima fue golpeada por un tsunami, lo que causó que varias toneladas de desechos radiactivos cayeran al mar, provocando contaminación y, eventualmente, enfermedades como el cáncer. La limpieza del lugar podría tardar varias décadas para que quede completamente seguro y libre de radiación, pero existen algunos escalofriantes datos sobre Fukushima que vamos a compartir contigo. 6. La contaminación es menos severa que en Chernóbil. El desastre de Chernobyl en Ucrania, en el año 1986, fue 10 veces mayor que en Fukushima, y sus consecuencias más severas. En Chernobyl, las personas comieron alimentos contaminados desarrollando cáncer y otras enfermedades, sin embargo en Fukushima fueron evacuados y los alimentos retirados de las tiendas. Además, la radiactividad fue llevada hacia el mar, mientras que en Chernobyl afectó a una gran área. 5. Se perdió material radiactivo de los tanques. El pasado año, las autoridades declararon que hubo una pérdida de material radiactivo desde los tanques de almacenamiento en Fukushima. Es la primera desde el incidente el 2011 y está clasificada como de riesgo. Esto puede causar mayor daño aún en los océanos y contaminación que no estaba prevista. Una de las maneras pensadas para que el material radiactivo no llegue al océano es congelar la tierra alrededor de los tanques, o inyectar el sedimento con un material parecido al gel, que permitiría mantener la contaminación a raya. 4. Quedan varillas de combustible nuclear por remover. Existen 1.331 varillas de combustible nuclear que deben ser removidas del lugar, por ser peligrosas. Sin embargo, no se pueden quitar con una guía tecnológica, sino que debe ser manual. Este procedimiento es riesgoso y la falla en el proceso puede llevar a una reacción nuclear en cadena. 3. La potencia nuclear de esas varillas es mayor que la bomba de Hiroshima. La cantidad de cesio, 137 que contienen las varillas de combustible nuclear es 14.000 veces mayor que la de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque esta bomba causó un gran destrozo, a largo plazo su contaminación no fue tan grande como en Fukushima. 2. Agua radiactiva. Cada día entran 300 toneladas de agua radiactiva de Fukushima en el Océano Pacífico. Sobre el puerto de Fukushima flotan 3 gigabecquerels, medida de la radiactividad, de cesio, 137. Es una medida muy grande, por lo que se está considerando que la contaminación radiactiva está entrando por otro sitio que no es precisamente la tierra y el agua. 1. Problemas en otros países. En la costa canadiense se han encontrado peces que sangran por las branquias, el estómago y los ojos. Algo así nunca se había visto, y se piensa que probablemente el agua que viene desde Fukushima es la causante. Es probable que el Océano Pacífico se vuelva cada vez más contaminante. Los animales en las aguas cercanas a Fukushima ya son riesgosos para la salud cuando se usan como alimento. Fukushima. El peor escenario mundial se ha alcanzado según profesores japoneses, un escenario del fin del mundo. De acuerdo a los profesores en Japón, se ha alcanzado el peor escenario de Fukushima, las barras nucleares se han derretido y fue a través de los pisos del reactor. Esta historia publicada hoy en News es desalentadora y acciones que esta situación seguirá siendo importantes para la historia mundial de la salud de los seres humanos, los peces, las aves y la vida animal en todo el mundo durante décadas, si no más. Según el video recién lanzado más adelante, el peor de los casos para Fukushima es también un escenario fin del mundo, un evento a nivel de extinción si este lío no se limpia, rápido Japón profesores. El peor escenario de Fukushima, barras nucleares se fundieron y fue a través de plantas de reactores, la contaminación está afectando el resto del mundo. Probable que todo el Pacífico se verá afectado, agricultor. GOP no tiene ninguna idea sobre el estado del combustible. Okada Norio de la Universidad de Kioto, Yoshio Kajitani, Hirokazu Tatanoitao y Universidad de Beijing,
Peijunshi. Un accidente nuclear se convirtió gradualmente en un evento nuclear nivel 7, que es un accidente grave y el más alto nivel de la Organización del Tratado Internacional y Event Scale Radiológica, INES, lo que equivale al desastre de Chernobyl en abril de 1986. La radiación en los alrededores del reactor se elevó abruptamente, convirtiéndose en una amenaza mortal para los residentes locales. 3 unidades fueron expuestos al nivel 7 accidentes y una unidad fue expuesto a un incidente de nivel 3. La cuestión fundamental en la crisis se convirtió en los fallos de los sistemas de refrigeración. La temperatura alta se volvió la mayor parte del agua de refrigeración interna en vapor, que a su vez expone las barras de combustible a aire. Fuel escaparía lejos de las barras de control, intensificar la caries, se funden a través del piso del reactor, y por consiguiente inducir una liberación masiva de isótopos radiactivos, el peor escenario posible. Los isótopos radiactivos liberados de Fukushima después se detectaron en América del Norte y otras regiones del mundo. El impacto a largo plazo de la crisis nuclear de Japón, la región Asia-Pacífico, y el mundo entero aún no revela plenamente. La contaminación radiactiva causada por el accidente nuclear tras el terremoto y el tsunami está afectando al resto del mundo a través de la circulación atmosférica. La contaminación del agua liberada por la Tokyo Electric Power Company puede afectar a todo el Océano Pacífico, en las próximas décadas. El segundo fin del mundo, una guerra tecnológica, cambios radicales en el mapa mundial y la sumersión de la mitad de los países de América Latina bajo las aguas del océano son solo algunas de las predicaciones que la popular clarividente búlgara Vanga hizo para el 2015. A pocos días para que termine el año, los aficionados a las profecías de la clarividente Vanga recordaron sus palabras. Esta adivina búlgara vivió entre 1911 y 1996 y es muy conocida en Europa Oriental por sus predicciones. De todas formas, aunque muchos creen en sus vaticinios, estos son bastante ambiguos y dejan mucho espacio a la especulación, informa un portal ucraniano, que propone sus propias explicaciones de lo que dijo la clarividente. Para la segunda mitad del año 2015 Vanga predijo el segundo fin del mundo. El primero fue el fin de la época glacial, pero no están claras ni las consecuencias de las tragedias que nos esperan ni la cantidad de víctimas. Ya desde principios de 2015 el mundo se sumergirá en la crisis económica, que provocará confrontaciones entre países y probablemente una guerra tecnológica que comportará cambios de fronteras y destrucción a escala universal. Es probable que en 2015 se cumplan las profecías de Vanga sobre metamorfosis globales planetarias, durante las cuales la mitad de países de Europa, de América del Sur y la mayor parte del sudeste asiático quedarán sumergidos bajo el océano. La mayoría de la población de esos países se trasladará a Norteamérica y a Rusia. El segundo fin del mundo, una guerra tecnológica, cambios radicales en el mapa mundial y la sumersión de la mitad de los países de América Latina bajo las aguas del océano son solo algunas de las predicaciones que la popular clarividente búlgara Vanga hizo para el 2015. A pocos días para que termine el año, los aficionados a las profecías de la clarividente Vanga recordaron sus palabras. Esta adivina búlgara vivió entre 1911 y 1996 y es muy conocida en Europa Oriental por sus predicciones. De todas formas, aunque muchos creen en sus vaticinios, estos son bastante ambiguos y dejan mucho espacio a la especulación, informa un portal ucraniano, que propone sus propias explicaciones de lo que dijo la clarividente. Para la segunda mitad del año 2015 Vanga predijo el segundo fin del mundo. El primero fue el fin de la época glacial, pero no están claras ni las consecuencias de las tragedias que nos esperan ni la cantidad de víctimas. Ya desde principios de 2015 el mundo se sumergirá en la crisis económica, que provocará confrontaciones entre países y probablemente una guerra tecnológica que comportará cambios de fronteras y destrucción a escala universal. Es probable que en 2015 se cumplan las profecías de Vanga sobre metamorfosis globales planetarias, durante las cuales la mitad de países de Europa, de América del Sur y la mayor parte del sudeste asiático quedarán sumergidos bajo el océano. La mayoría de la población de esos países se trasladará a Norteamérica y a Rusia. El segundo fin del mundo, una guerra tecnológica, cambios radicales en el mapa mundial y la sumersión de la mitad de los países de América Latina bajo las aguas del océano son solo algunas de las predicaciones que la popular clarividente búlgara Vanga hizo para el 2015. A pocos días para que termine el año, los aficionados a las profecías de la clarividente Vanga recordaron sus palabras. Esta adivina búlgara vivió entre 1911 y 1996 y es muy conocida en Europa Oriental por sus predicciones.
De todas formas, aunque muchos creen en sus vaticinios, estos son bastante ambiguos y dejan mucho espacio a la especulación, informa un portal ucraniano, que propone sus propias explicaciones de lo que dijo la clarividente. Para la segunda mitad del año 2015 Vanga predijo el segundo fin del mundo, el primero fue el fin de la época glacial, pero no están claras ni las consecuencias de las tragedias que nos esperan ni la cantidad de víctimas. Ya desde principios de 2015 el mundo se sumergirá en la crisis económica, que provocará confrontaciones entre países y probablemente una guerra tecnológica que comportará cambios de fronteras y destrucción a escala universal. Es probable que en 2015 se cumplan las profecías de Vanga sobre metamorfosis globales planetarias durante las cuales la mitad de países de Europa, de América del Sur y la mayor parte del sudeste asiático quedarán sumergidos bajo el océano. La mayoría de la población de esos países se trasladará a Norteamérica y a Rusia. El segundo fin del mundo, una guerra tecnológica, cambios radicales en el mapa mundial y la sumersión de la mitad de los países de América Latina bajo las aguas del océano son solo algunas de las predicaciones que la popular clarividente búlgara Vanga hizo para el 2015. A pocos días para que termine el año, los aficionados a las profecías de la clarividente Vanga recordaron sus palabras. Esta adivina búlgara vivió entre 1911 y 1996 y es muy conocida en Europa Oriental por sus predicciones. De todas formas, aunque muchos creen en sus vaticinios, estos son bastante ambiguos y dejan mucho espacio a la especulación, informa un portal ucraniano, que propone sus propias explicaciones de lo que dijo la clarividente. Para la segunda mitad del año 2015 Vanga predijo el segundo fin del mundo, el primero fue el fin de la época glacial, pero no están claras ni las consecuencias de las tragedias que nos esperan ni la cantidad de víctimas. Ya desde principios de 2015 el mundo se sumergirá en la crisis económica, que provocará confrontaciones entre países y probablemente una guerra tecnológica que comportará cambios de fronteras y destrucción a escala universal. Es probable que en 2015 se cumplan las profecías de Vanga sobre metamorfosis globales planetarias durante las cuales la mitad de países de Europa, de América del Sur y la mayor parte del sudeste asiático quedarán sumergidos bajo el océano. La mayoría de la población de esos países se trasladará a Norteamérica y a Rusia. El segundo fin del mundo, una guerra tecnológica, cambios radicales en el mapa mundial y la sumersión de la mitad de los países de América Latina bajo las aguas del océano son solo algunas de las predicaciones que la popular clarividente búlgara Vanga hizo para el 2015. A pocos días para que termine el año, los aficionados a las profecías de la clarividente Vanga recordaron sus palabras. Esta adivina búlgara vivió entre 1911 y 1996 y es muy conocida en Europa Oriental por sus predicciones. De todas formas, aunque muchos creen en sus vaticinios, estos son bastante ambiguos y dejan mucho espacio a la especulación, informa un portal ucraniano, que propone sus propias explicaciones de lo que dijo la clarividente. Para la segunda mitad del año 2015 Vanga predijo el segundo fin del mundo, el primero fue el fin de la época glacial, pero no están claras ni las consecuencias de las tragedias que nos esperan ni la cantidad de víctimas. Ya desde principios de 2015 el mundo se sumergirá en la crisis económica, que provocará confrontaciones entre países y probablemente una guerra tecnológica que comportará cambios de fronteras y destrucción a escala universal. Es probable que en 2015 se cumplan las profecías de Vanga sobre metamorfosis globales planetarias durante las cuales la mitad de países de Europa, de América del Sur y la mayor parte del sudeste asiático quedarán sumergidos bajo el océano. La mayoría de la población de esos países se trasladará a Norteamérica y a Rusia. Nibiru, una amenaza real para nuestro planeta. Debido a la gran cantidad de desastres naturales que están ocurriendo en nuestro planeta, muchas personas afirman que es debido al acercamiento de Nibiru, también conocido como el 12º planeta o el planeta décimo, y que muchos expertos advierten que podría causar una devastación global. Según las teorías conspiratorias, los astrónomos y los científicos están realizando un seguimiento de Nibiru, aunque esta información se mantiene oculta al público como parte de una conspiración mundial. Pero según los conspiranoicos, ya en 2009 Nibiru era visible a simple vista desde el hemisferio sur. ¿Debemos preocuparnos? Nibiru según Zecharia Sitchin. En 1976, el ya fallecido Zecharia Sitchin levantó una gran controversia con la publicación de su libro El 12º planeta. En este y en sucesivos libros, Sitchin presentó sus traducciones de antiguos textos sumerios que contaban una historia increíble sobre los orígenes de la humanidad en el planeta Tierra, una historia muy diferente a la explicada en la escuela.
Los antiguos textos cuneiformes, algunas de las escrituras más antiguas conocidas, que datan de hace unos 6000 años, explicaban la historia de una raza de seres llamados los Anunnaki. Los Anunnaki vinieron a la Tierra desde un planeta de nuestro sistema solar llamado Nibiru. Pero muchas personas nunca han oído hablar de ello, porque la propia ciencia no reconoce a Nibiru como uno de los planetas que gira alrededor de nuestro Sol. Sin embargo, según el propio Sitchin, su presencia tiene una gran importancia para el pasado y futuro de la humanidad. La órbita de Nibiru alrededor del Sol es muy elíptica, según los libros de Sitchin, ubicado más allá de la órbita de Plutón en su punto más lejano. Nibiru tarda 3600 años en completar un recorrido orbital con los efectos de gravedad de un planeta grande moviéndose cerca del sistema solar interior, ya que Nibiru podría causar grandes anomalías en las órbitas de los otros planetas, perturbando el cinturón de asteroides y creando un gran problema al planeta Tierra. Breve historia sobre Nibiru. La historia de los Anunnaki es uno de los grandes misterios propuesto por los libros de Sitchin. Hace unos 450.000 años, Alalu, el gobernante de los Anunnaki en Nibiru, escapó del planeta refugiándose en la Tierra. Él descubrió que la Tierra tenía una gran cantidad de oro, necesario para Nibiru en la protección de su ambiente decreciente. Debido a la gran cantidad de oro en la Tierra empezaron a extraer oro, pero esto desencadenó una lucha política entre los Anunnaki por el poder. Alrededor de 300.000 años, en su necesidad de mano de obra, los Anunnaki decidieron crear una raza de trabajadores manipulados genéticamente basados en los primates del planeta. El resultado fue el Homo sapiens, nosotros. Con el tiempo, la soberanía de la Tierra fue entregada a los seres humanos y a los Anunnaki, al menos por el momento. Esto es solo el principio de nuestra verdadera creación y que Sitchin relaciona los antiguos escritos sumerios con las historias de los primeros libros de la Biblia y las historias de otras culturas antiguas, especialmente la egipcia. Por supuesto, la mayoría de los historiadores, antropólogos y arqueólogos consideran que todo se trata de un simple mito sumerio. Pero aunque los supuestos expertos afirmen que solo se trata de una transcripción errónea de la realidad, Sitchin abrió los ojos de muchas personas, que incluyen científicos que creen que Nibiru es toda una realidad. ¿Dónde se encuentra Nibiru y cuándo llegará? En la actualidad, conocidos astrónomos afirman que existe el planeta décimo en algún lugar más allá de la órbita de Plutón, explicando así las anomalías que se detectaban en las órbitas de Neptuno y Urano. El hallazgo fue publicado el 19 de junio de 1982 en la edición del New York Times. Hay algo más allá de los confines del sistema solar que se encuentra entre Urano y Neptuno. Una fuerza gravitacional está perturbando los dos planetas gigantes, provocando irregularidades en sus órbitas. Los equipos sugieren una presencia muy lejos y no visto, un objeto grande, el planeta conocido como X. Los astrónomos están tan seguros de la existencia de este planeta que ya lo han llamado planeta décimo, el décimo planeta. El cuerpo anómalo fue visto por primera vez en 1983 por el IRAS, satélite astronómico infrarrojo, según una publicación del Washington Post. Un cuerpo celestial, posiblemente tan grande como el planeta Júpiter y posiblemente muy cerca de la Tierra y que forma parte de este sistema solar ha sido descubierto en dirección a la constelación de Orión por un telescopio orbital del satélite astronómico infrarrojo de los Estados Unidos. El objeto es tan misterioso que los astrónomos no saben si es un planeta, un cometa gigante, una protoestrella cercana que nunca se calienta lo suficiente para convertirse en una estrella, una galaxia distante tan joven que todavía está en proceso de formación de sus primeras estrellas, o una galaxia tan envuelta en polvo que ninguna luz emitida por sus estrellas se consigue ver a través. Pero todo no acaba aquí, los partidarios de Nibiru sostienen que el IRAS ha visto el planeta errante. En otro artículo publicado por el canal de noticias estadounidense MSNBC el 07 de octubre de 1999, decía, un misterio objeto gira alrededor del Sol. Dos equipos de investigadores han propuesto la existencia de un planeta invisible o una estrella fallida que circunda el Sol a una distancia de más de 3.200.000 millones de kilómetros, más allá de las órbitas de los 9 planetas conocidos, y un científico de la Universidad Abierta de Gran Bretaña especula que el objeto podría ser un planeta más grande que Júpiter. Discovery News también hizo su propia afirmación sobre la existencia de Nibiru en julio de 2001, un gran objeto descubierto en la órbita del Sol. El descubrimiento se trata de un extraño objeto de color rojizo en la órbita de Plutón, que ha reavivado la idea de que puede haber más de 9 planetas en nuestro sistema solar. Los descubridores estiman que es más pequeño que nuestra Luna y podría tener una órbita alargada, pero no ofrecieron más explicaciones.
En 2012 varios medios de comunicación como la CNN, NBC, BBC o Al Jazeera informaron sobre la llegada de un misterioso planeta a nuestro sistema solar y que podría tener efectos devastadores. La CNN reveló que la propia NASA tenía evidencias sobre este acercamiento. Según filtraciones anónimas de empleados y científicos de la NASA, un asteroide llamado Nibiru va directo hacia la Tierra, con posibilidades de hasta un 30% de colisión. Es comprensible que la NASA se mantenga en silencio por el momento para no incitar al pánico, y obtener todos los datos antes de hacer un comunicado oficial. Incluso muchos expertos afirman que el Vaticano está siguiendo la posición de Nibiru. El famoso padre Malachi Martín afirmó que cierto departamento del Vaticano, a través de la investigación en su observatorio astronómico, está supervisando la llegada de algo que podría ser de gran importancia en los próximos años. ¿Qué efectos puede tener Nibiru sobre la Tierra? Con la llegada de Nibiru a nuestro sistema solar tendría profundos efectos negativos en los demás cuerpos en órbita, incluyendo la Tierra. De hecho, la historia Anunnaki dice que Nibiru fue responsable de la gran inundación, que quedó registrada en el Génesis, en el que se extinguió casi toda la vida de nuestro planeta. Yendo aún más atrás, algunos investigadores sospechan que Nibiru incluso impactó contra la Tierra hace millones de años, creando así el cinturón de asteroides y dando lugar a los enormes océanos de nuestro planeta. Muchos expertos afirman que la Tierra se encuentra con grandes y catastróficos cambios como los relatados en la propia historia Anunnaki. Inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, cambio de polos y otras catástrofes naturales serán tan graves que solo unos pocos cientos de millones de personas van a poder sobrevivir. Pero la atracción gravitacional de Nibiru podría incluso detener la rotación de la Tierra por 3 días, citando los ya famosos 3 días de oscuridad registrados en muchas profecías a lo largo de la historia. Pero al hablar de Nibiru es obligatorio citar las profecías de Edgar Cayce, quien predijo que la Tierra sufriría cambios monumentales además de un cambio de polos. Los expertos creen que Nibiru se encuentra cerca, y es por este motivo que están ocurriendo los grandes desastres que sacuden nuestro planeta. Y no es para menos, ya que en los últimos meses hemos podido observar gran cantidad de objetos cayendo del cielo, además de una gran cantidad de asteroides y cometas que se acercan peligrosamente. Pero la realidad es que al igual que con cualquier tipo de predicciones, el tiempo será quien dé la razón, aunque esperemos que no sea demasiado tarde.